Hola a todos y todas los que estén escuchando esta miniserie de Leyendo la Constitución. Y llegamos al capítulo 3, ¿quién lo diría? Ya, No pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. exacto, pensé que íbamos a empezar y ya está muy fome. Pero no, está bastante entretenido. Yo, que nunca me ha gustado ni siquiera leer, así a secas, la estoy pasando sorpresivamente bien. Los dibujitos, le faltan los dibujitos a los lados. ¿Viste que los libros cuando uno era chico ya como tienen dibujos a los lados? Ah, sí, pues, Le tienen faltan los dibujitos, dibujitos. ilustraciones. Es una ilustración. Ya, O esos vamos libros con. que vienen como con unos títeres para los dedos. Sí, ¿Te imaginas? Ya. Eso- ya. Ya, vamos con el Te toca, capítulo te cedo 3. la palabra. Vamos con el capítulo 3 que se llama De los derechos y deberes constitucionales. Son poquitos artículos en este, pero claro, El artículo 19, por lo que estábamos viendo antes, es cuático. es casi todo el capítulo. Sí. Así que vamos a dividirnos en este caso. Ya, vamos, dice. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Oye, espérate, no sabía que eso está a causa de la pena de muerte. Sí, pero eso es por ley, pues, ya. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Y tercero, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Prosigue. Ya. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado. ¿Qué es un letrado? No sé, podríamos buscarlo. Sí, podríamos, pero no lo haremos. Bueno, Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuita, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. ¿Digo o sigue esto? yo sé cómo está acá. Ok. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. Cuático el tercer artículo. Digo, Sí. hace artículo. No, el tercer... eso. La tercera parte del artículo 19. La tercera parte que se desprende. Ya. Dale con la cuarta. Sí. Ya. Cuarto. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y, asimismo, la protección de sus datos personales. ¿Rutificador entra en eso o no? No sé, es que el rutificador igual es como algo... Es que igual da mucha información de una persona, así como cualquiera. Se supone que bueno, es información pública, po. Ya, sigo. Se supone, no estoy seguro. Se supone.
El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. ¿Leo el quinto yo? Bueno, Ya. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley. Sigue. eso fue acuático, no sé si te acuerdas que ahora para el 18 andan diciendo que vayan a entrar a las casas. Ah, sí, Empezaron ¿cómo a se citar llaman? la Constitución, los fiscalizadores. Esos fiscalizadores. A mí no vinieron acá a donde estoy Ahí yo. tampoco, como que no se entiende. Ya, aquí va el sexto. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen, con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. Ya, no pagan contribuciones, ya. Uy, es largo este. Rayos, ya. Lee hasta acá. Yo leo hasta la que termine la C y tú empiezas de la D hacia adelante. Ok. Ya. Séptimo, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, A. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el prejuicio de terceros. B. Nadie puede ser privado de su libertad personal, ni esta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes. C. Nadie puede ser arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro de las 48 horas siguientes, es que los números salen en palabras, por eso es raro, dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este plazo hasta por 5 días y hasta por 10 días, o en el caso de que se investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas. Chao. Cuático. Sigue. Vamos por la D. favor. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal en un registro que será público. Ahí está. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o detenido, procesado o preso que se encuentre en ella. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado o detenido lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido a aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. O sea que si se le olvida algo ahí pueden... Básicamente eso. Se le olvida así como una cuestión. Básicamente, como dices tú. El encargado puede... El encargado del preso puede... Oye, se lo olvidó. ¿Sigo yo? Sí. Ya. Como el meme. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.
La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos a que se refiere el artículo 9 será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Esto se llama el ámbito legal, ¿no? Ah, sí. Mal. F. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco podrán ser obligados a declarar en contra de sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley. G. No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. H. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos provisionales. I. Me refiero a letra I. I. Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en proceso breve y sumario, y en él la prueba se apreciará en conciencia. ¿Cómo enredado ese? Bueno, ahí van a tener el link para que lo puedan... Sí, porque no somos los mejores leyendo, así que... No, sobre todo así como muy aspectos, muy palabras muy de derecho, si se le puede decir así. Por eso muy técnicas. Las palabras así como muy cuáticas podríamos dejar en descripción así con su significado. Ah, puede ser. Cuando estés editando cosas. Ya, dale, octavo. Ya, octavo. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Noveno. El derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presenten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determina la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. Te toca. Esta es cuática. Con el puto título de esta parte te la hizo todo. 10. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para él el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. ¿Cuál digo eso? No sabía eso. Sí. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. El deber de la comunidad, es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Ya. Por favor, aquí el 11. Onceavo. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir,
organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia política partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberá exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media, y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. 12. La libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado. Como que siempre es de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Si no sería dictadura, ¿no es cierto? Me acuerdo de eso, no sé, enfatizar en eso. Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos en las condiciones que señale la ley. El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. Sí, creo que el primer canal acá en Chile fue de una universidad de Valparaíso, creo que fue. Sí. Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo. La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica. Ahí está el Corfo metido, ¿sí? Ya, por fin cositos cortitos. Sí. Sí, son cortitos. ¿Cómo le digo? ¿13avo o 13º? Suena como más... 13º, ya. 13º. 13º. Así como el Rich MC. El derecho a reunir... El youtuber de Minecraft, por el de Survival, con el que siempre hablamos con el Decobot, casi digo su nombre. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. que es como ni se te vaya a ocurrir reunirte con andando con pistola, bueno. fue como raro, fue como pacíficamente sin permiso previo y sin armas. Es que es como ya, vamos a juntar con los cabros que no se te olvide llevar el M16, güey. No sé qué es eso. Un fusil, que es como el AK-47 gringa, ¿cachai? O sea que los monitos de Among Us no podrían reunirse porque hay uno que tiene como el cuchillo con una pistola con ese... No podría ser reuniones como en el San Andrés. Sí, pues, con un bolsillo lleno de cuestiones. Sí. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por las disposiciones generales de policía. Voy a leer ese también. 14º. Qué genial. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. ¿Sigues tú? Sigo yo. Ya bueno, después que dije eso. Oye, la media cuestión. Sí, ya. 15º. El derecho de asociarse sin permiso previo. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Qué buen párrafo. Ya. Aquí nos vamos a enredar un poquito, espero que no.
Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se registrará en el Servicio Electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma, la cual será accesible a los militantes del respectivo partido. Su contabilidad deberá ser pública. Las fuentes de su financiamiento no podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni créditos de origen extranjero. Sus estatutos deberán contemplar las normas que aseguren una efectiva democracia interna. ¿Sigo yo? Ya, léete hasta ahí. Una ley orgánica constitucional establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley. ¿Sigues tú o sigo yo? Sigo yo. Ya. Hasta ahí. Aquellos que no resulten elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos en esa elección al respectivo cargo. Una ley orgánica constitucional regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su disolución. Ya. Las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional. Quiero recordar que seguimos en el artículo 19, no hemos salido de ahí. Siento que sí. La Constitución política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad. Ya. Dale. Todo el párrafo. Sí. Sin prejuicio de las demás sanciones establecidas en la Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en los hechos que motiven la declaración de inconstitucionalidad a que se refiere el inciso precedente, no podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular, ni desempeñar los cargos que se mencionan en los números 1 a 6 del artículo 57 por el término de 5 años, contado desde la resolución del tribunal. Si a esa fecha las personas referidas estuvieran en posesión de las funciones o cargos indicados, los perderá de pleno derecho. Sacaba por fin esta parte del artículo, más no el artículo en sí. Sí, en todo caso. Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho inciso se elevará al doble en caso de reincidencia. Uy. Ya, hola. Se preguntarán por qué se escucha distinto ahora. Si es que se escucha distinto, no tengo idea. Yo porque estamos grabando esto otro día, porque nos dio sueño. 2 días después para ser exacto. Exacto. Así que continúa nomás, no sigamos perdiendo el tiempo. Ok. Habíamos quedado en el capítulo 3, artículo 19, inciso 16, es que es un inciso. Ya. La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin prejuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declara así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.
Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos por la ley. Esto es algo terrible rápido. ¿Sigo yo? Bueno. Ya, ok. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, en el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerá en ella. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajan en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Oye, ¿no te pasa que al hablar como que se te llena de salida la boca? ¿Y te impide hablar bien? A mí sí. Un poquito. Por eso como que me trabo un poquito. Ya, sigue nomás. Que salió largo este capítulo. Sí, pero está interesante. Lo que leíste recién está interesante. 17. Inciso 17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. 18. El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo supervigilará, es como que lo va a vigilar así mucho. Mucho, con una lupa. Sí, no, ni siquiera con un microscopio, porque es súper. Es como el Estado en Ned Flanders, así cuando tenía todas las cámaras de seguridad así como, y un micrófono y le hablaba a toda la gente así, no hagáis esto, no hagáis eso otro, tenéis que hacer tal cuestión. Sí, por eso supervigilar. Sigo. Ya. Inciso, ¿no? Sí, creo. Inciso 19. 19. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Bien. ¿Quieres leer el 20? No, ya. Oye, a todo esto hay que poner en las descripciones que es un quórum calificado porque aparece mucho y yo todavía no sé qué. Ya, ok. Se me hace una idea, pero como que no me la quiero jugar todavía. Ya, si no saben qué es, esta es la descripción. Espero acordarme de ponerlo. Ya, inciso 20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. 21. Inciso 21.
El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que lo regulen. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la cual deberá ser, asimismo, de quórum calificado nuevamente. Deberíamos hacer como tener un papelito anotado así cuántas veces dice quórum calificado. Pero muy Hacerlo cuando hicimos la de Star Wars, una cuestión así. Sí. Ya esta va a ser tu 22. Esa me toca a mí. Inciso 22. Oh, ¿cómo es el 20? Vigésimo. 22. Oh, no, vigésimo segundo. Ya, equipe. Ya. La no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. ¿Chico? Sí. Okay. Oye, la ley de presupuesto me recuerda, ¿cómo se llama? Cuando el presidente en mayo hace una cosa, ¿cómo se llama? Eso del 21, ¿no? No, habla ante todo el país, creo que fue en mayo, en abril, no me acuerdo, creo en junio, no me acuerdo muy bien. Habla ante todo el país así, diciendo qué es lo que vamos a hacer. Habla algo como de lo que está pasando, sí. No es presupuesto, ahora yo me acordaré. Bueno, voy a seguir. 23º, me salió. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Lo anterior es sin prejuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Cuenta pública, así se llama. Ah, ya. Te toca. Ya, me toca. Porque dije eso, ya. 24º, inciso 24º. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señala la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
como que la primera línea del párrafo es como muy cuática, así como que tiene el dominio absoluto, exclusivo, así como que es muy cuático, suena como imperial. ¿Qué seguir tú? Bueno, como usted quiera. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objetos de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley. Atenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Nos tocó un tema medio fome. No, para mí no está fome, está como... ¿Podría estar peor? Es como algo que leería en el metro, que te decía, arriesgo de tractor mío, pero algo que leería en el metro. Antes de dormir, así no se duerme. En todo caso. No, pues como la niñita que le quería que pide que le leyeran la Constitución. ¿Verdad? Ay, bueno, este párrafo está bueno, o sea, este artículo está bueno para dormirse, pues. Ya, te hablé la Constitución. Llevamos como media hora leyendo el mismo artículo, que ni siquiera era el capítulo, el mismo artículo. La comisión Ortuza se fue en la volada cuando estaba escribiendo esta cuestión. Y dije, sí. Sigo. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ella, y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. Te toca, ya me cansé. Hora de traer salida. Sí. Pero no por nervios, sino que porque se te llena salida la beca. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación por los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Yo sigo. Inciso número 25. ¿Qué dijiste? Yo sigo. ¿O sigues tú? ¿No? Yo sigo al 26. Ya, sigo al 26. Ya, 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. ¿El copyright? Si es como un copyright. Sí, es como un copyright. El derecho de autor, ahí está, Bol. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra. Todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. De nuevo. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos 2, 3, 4 y 5 del número anterior. Y
26. Vamos a terminar el artículo 19, por fin. Por fin termina. Ya, 26. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Por fin, estimados oyentes, terminamos el artículo 19 y llegamos al artículo 20, que en comparación con el 19 es terrible corto. Sí, son 2 párrafos nomás. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, flashbacks, número primero, segundo, tercero, inciso quinto, cuarto, quinto, sexto, noveno, inciso final, 11º, 12º, 13º, 15º, 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 4, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º, ya podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Prácticamente el artículo 20 es sobre el artículo 19. Sí, es como un DLC. Sí. ¿Me toca? Te toca. Ya. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene que se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio. Para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Pero bueno. Ya. Es que fue muy inesperado el restablecer el imperio. Sí, porque sí. El imperio de la ley, dice el imperio de la ley. Ahora del derecho. Busqué YouTube en Google. Hubo un corte recién, porque perdimos como, ¿cuánto? 5 minutos viendo Star Wars. Ya. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corregido por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La respectiva magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Ahí está de nuevo. Ya. Sigamos nomás. No nos distraigamos de nuevo. Sigue. Artículo 22. Esto es cortito. Todo habitante de la República debe respetar a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados. Artículo 23.
Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Y así hemos finalizado el capítulo 3, cuyo nombre era recién, de los de 15. derechos y deberes constitucionales. 3 de 15, bueno, pero quizás los otros son más cortitos. A ver, vamos a ir al tiro. Piola, sí, esto comparado con el artículo 19, bueno, que Podríamos decir que el capítulo 4 es un artículo 19. Sí, en todo caso. Por ahora. ¿Cachai? Ya, Muchas gracias por escuchar este capítulo 3. Esperamos vernos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.